Le damos gracias a Dios por este hermoso tiempo en el que hemos podido deleitarnos en las alabanzas. Y mientras oía este himno pensaba, ¿no?, que Dios nos llama para que nosotros hagamos una obra especial, y es que llevemos el mensaje de salvación. Nuestro mensaje también tiene un título y es Llamados a proclamar. El himno se llama Señor, tú me llamas, pero este mensaje se llama Llamados a proclamar. Y Dios nos ha llamado a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y de eso se trata este mensaje. Desde que empezamos a celebrar la Semana de la Pasión y la Resurrección, el pastor ha estado hablando de una serie de eventos que tuvieron que ver con el último tiempo de Jesús aquí en la tierra. Y bueno, nos toca a nosotros compartir acerca de las últimas palabras que Jesús dijo allí a sus discípulos. Vamos a estar hablando de la gran comisión en esta mañana. Por tanto, les invito a buscar en sus Biblias Mateo capítulo 28, versos del 16 al 20. Mateo capítulo 28, versos del 16 al 20. Tenemos que reconocer que tanto el evangelista Lucas como Juan narran algunos episodios acerca de los últimos días de Jesús en la tierra que Mateo no los recoge. Pero el evangelista Mateo pasa rápidamente a relatar el más solemne de los eventos, y es la gran comisión. Ya Jesús había dado esta comisión a sus discípulos, ya Él los había enviado a predicar el evangelio, pero ahora nuevamente les reafirma, después de su resurrección, que ellos tenían que predicar el evangelio, que ellos tenían que ir a todas las naciones y hacer discípulos. Leemos Mateo 28 del verso 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta mañana y gracias por la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Pedimos que tú perdones nuestras faltas y nuestros pecados, y que tú seas, Señor, el que habla a cada una de nuestras vidas en este momento. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Nosotros, los que creemos en la doctrina de la gracia, estamos también comprometidos a obedecer el mandato de Cristo de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Los apóstoles fueron los receptores de este mandato, como representantes de la iglesia de Cristo. Pero el mandato no era solamente para ellos. Debe ser la iglesia como un todo, edificada sobre los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, quien lleve la gran comisión adelante. Cada cristiano tiene la responsabilidad, como parte de la iglesia visible, de ayudar a la iglesia a cumplir la gran comisión. Cada uno de nosotros tiene que poner su granito de arena en llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen. El evangelista es un don que Dios da a algunas personas para desarrollar este ministerio con mayor alcance. Pero esto no quiere decir que porque no tengamos ese don no podemos predicar. Recuerde, la gran comisión fue dada a la iglesia. Los apóstoles recibieron esta comisión, pero ellos estaban representando a la iglesia. De hecho, la iglesia iba a ser fundamentada sobre Jesucristo y sobre los apóstoles, porque ellos eran los encargados de transmitir las doctrinas y las enseñanzas de Cristo. Ellos eran los encargados de esto, y por eso ellos recibieron la comisión. Pero nosotros también estamos llamados a predicar el evangelio en este tiempo. Dios también nos ha comisionado a nosotros para que hablemos a aquellos que aún no han oído la palabra de verdad. A través de la historia ha habido hombres que han sentido pasión
por llevar el evangelio adelante. Pudiéramos pensar en el apóstol Pablo, pudiéramos pensar en Pedro y pudiéramos pensar a través de la historia en otros hombres como en William Carey, que fue un pastor bautista que creía en las doctrinas de la gracia, pero a la vez tenía una fuerte pasión por las misiones. Anhelaba cumplir el mandato de la Gran Comisión. William Carey fue reconocido como el padre de las misiones modernas, porque fue un hombre que entregó su vida para llevar el evangelio a otros lugares donde aún no se había anunciado. William Carey creía que si el deber de todo hombre es escuchar el evangelio, entonces es el deber de aquellos a los que se le ha encomendado el evangelio aspirar a llevarlo a todas las naciones. Eso creía William Carey. Pero cuando William Carey pronunció esta frase, no había mucho interés por las misiones. Carey propuso este tema en una reunión de ministros y lo que recibió fue un regaño de un anciano de la iglesia, el doctor Ridland, quien le respondió: joven, siéntese, cuando Dios le plazca convertir a los paganos, Él lo hará sin su ayuda o la mía. Esa fue la respuesta que recibió William Carey, aquel hombre que anhelaba llevar el evangelio a otras naciones. Todo tipo de objeciones se hicieron al proyecto misionero de Carey. Ejemplo, no ha llegado el tiempo, todavía no es el momento de eso. Es entrometerse en la soberanía divina. No hay recursos para llevar a cabo esa labor. Hay bastante que hacer en nuestro propio país para estar pensando en ir a otros. Respuestas como esa fueron las que recibió William Carey. Eran excusas sencillamente para no llevar la obra a otros lugares donde aún no se había predicado. Pero en la mente de Carey no había duda. El llamado para el evangelismo y las misiones lo veía como una enseñanza bien clara en las Escrituras. Predicar el evangelio es un deber tan imperativo como pagar las deudas. Nosotros los cristianos tenemos que tener esto presente en nuestras vidas. Predicar el evangelio es un deber tan imperativo, tan importante para nosotros como pagar nuestras deudas, como pagar el seguro, como pagar los biles. Así también, como nosotros sabemos que hay que pagar eso, hay que cumplir con eso, porque si no nos cortan los beneficios, entonces también nosotros debemos pensar que es importante predicar el evangelio, porque Dios, el Señor, el que nos rescató, el que nos salvó, nos ha comisionado para que llevemos el mensaje de salvación a aquellos que están allá afuera. Porque Él tiene un pueblo allá afuera esperando para entrar. Y nosotros somos los encargados, Dios nos ha encargado esa tarea a nosotros. Desde los inicios de la creación Dios ha comunicado su plan redentor. Ahí en Génesis 3:15, el protoevangelio, ahí nosotros vemos el propósito de Dios de salvar al hombre. Y a través de los profetas nosotros podemos ver ese mismo sentir. Y en Mateo 20:28 Jesús dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Ahí vemos el plan de Cristo, a lo que Él vino, dice, a dar su vida en rescate por mucho, en rescate de su pueblo. A eso vino Cristo a este mundo. Y de eso se trata el evangelio. En Mateo 1:20 y 21, cuando el ángel se le apareció allí a José y le dijo: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Ahí estaba bien claro cómo se iba a llamar. Jesús dice, y Él salvará a su pueblo de su pecado. Ahí vemos el plan redentor de Dios para un pueblo. Dios vino a este mundo en la persona de Cristo a salvar a un pueblo. En Juan 10:16 también encontramos una expresión que nos hace pensar claramente en esto que estamos diciendo. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, a aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño
y un pastor. Hay otras ovejas que no están en el redil, que no son de este redil, pero aquellas ovejas también hay que irlas a buscar. Y en Hechos 13:48 se nos dice lo siguiente. Dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Es decir, que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pero sigue diciendo: y si la palabra del Señor se difundía por toda aquella región. Quien nos llama a realizar esta tarea es el Señor Jesucristo. Es por eso que la proclamación del Evangelio es un mandato para todo cristiano. La proclamación del Evangelio es un mandato para todo cristiano. Podemos preguntarnos, ¿por qué la proclamación del Evangelio es un mandato para todo cristiano? Hay 3 razones por las que podemos decir que la proclamación del Evangelio es un mandato para todo cristiano. En primer lugar, porque quien nos llama tiene toda potestad. Quien nos llama tiene toda potestad, tiene toda autoridad. El verso 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, que Jesucristo, quien nos ha comisionado para esta tarea de llevar el Evangelio, tiene toda la potestad, tiene todo el poder. ¿Qué significa que Él tiene toda potestad? Que Él tiene el control, que Él tiene el poder, que Él tiene el señorío, que de Él es la majestad. Entonces, si Él tiene todo el poder y nos está mandando, nosotros debemos sencillamente obedecer a nuestro Dios y predicar a aquellos que no han oído. ¿Cuál es la base de su potestad? Pudiéramos preguntarnos. ¿En qué se basa la autoridad o el poder de Jesucristo? En primer lugar, en su naturaleza divina. Jesús es Dios. Jesús es Dios y por eso Él nos manda a realizar esta obra. Él proclamó que era Dios. En Juan 10:30 dijo: yo y el Padre uno somos. Es decir, que Jesús reconoció que Él era Dios. Él perdonó pecados y solo Dios puede hacerlo. Los fariseos, aquellos que estaban en contra de Jesús, cuando Él perdonó los pecados a un paralítico, ¿qué dijeron? Perdona pecados, se está haciendo pasar por Dios. Es decir, que como Jesús perdona los pecados, y eso es una cosa que solo Dios puede hacer. Esto nos revela también su naturaleza divina. Pero los escritores bíblicos, inspirados por el Espíritu Santo, también reconocen su divinidad. Juan, el evangelista, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Y qué más dice? Y el Verbo era Dios. Primera de Juan 5:20, ¿qué dice? Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es decir, que Jesucristo es verdadero Dios. Y en Él está la vida eterna. Y Él es el que nos está enviando a proclamar su palabra. Entonces nosotros debemos ser obedientes y debemos ir, porque Él es el que tiene toda la potestad. Hace algún tiempo, cuando vivía en Cuba, tenía una serie de pensamientos sobre Cristo ahí en mi buró. Y había uno que decía así: me llamas Señor y no me obedeces. Me llamas Señor y no me obedeces. Y a veces nosotros decimos Señor, pero no queremos obedecer el mandato de Dios. Él dice ahí que tiene toda potestad. Se lo dijo allí a sus discípulos. Se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Todo el dominio, todo el control está en mí. Lo mismo en el cielo que en la tierra. Por eso Jesús puede enviarnos a hacer esta labor de predicar el Evangelio. En Romanos 9:5 también se nos habla de Jesús como Dios. Y dice allí: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne,
Vino Cristo,